Hola a todos y bienvenidos a la Academia Sapientia. En el vídeo de hoy veremos qué son los números primos. Aprenderemos a descomponer un número a sus factores primos y también a realizar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Para empezar, tenemos que ver quiénes son los números primos. Bueno, podemos definirlos de dos formas. Por un lado podemos decir que los números primos son aquellos que únicamente se pueden dividir entre sí mismos o entre el número 1, entre la unidad. O por otro lado, podemos decir que los números primos son aquellos que no pueden descomponerse, no se pueden representar, no podemos obtenerlos a partir de la multiplicación de dos números naturales más pequeños. Veámoslo como ejemplos. Vamos a ver. Por ejemplo, el número 2. El número 2 únicamente puede dividirse entre sí mismo, 2 entre 2, que me da 1, o entre la unidad, 2 entre 1, que me da 2. No hay ningún otro número que pueda dividir al 2 y me dé un resultado exacto. Por otro lado, el número 2 no lo puedo obtener multiplicando dos números naturales más pequeños. Tenemos el 1 por debajo del 2, no hay dos números naturales que multiplicados entre sí me den 2. Por lo tanto, el 2 lo vamos a colocar como primo. ¿Qué más tenemos por ahí? El 3. ¿Qué le ocurre al 3? Fijaos. El número 3 también puede ser dividido únicamente entre sí mismo y entre la unidad. Y tampoco existen dos números más pequeños al 3 que me den ese valor. Por tanto, el 3 es primo. Por otro lado tenemos el 4. ¿Qué le ocurre al 4? Fijaos. El 4, al margen de ser dividido entre el mismo 4 y entre la unidad entre 1, también puede ser dividido entre 2. Luego el 4 ya no sería primo. De cara a la segunda definición que hemos dado, el 4 se puede representar como dos números más pequeños multiplicados entre sí. 2 por 2 son 4. Continuemos. 5. ¿Qué le ocurre al 5? Bueno, pues el 5 también es un número primo. Solo puede ser dividido entre sí mismo y entre la unidad. Y no hay dos números más pequeños que me den 5 multiplicarlos entre sí. El 6. Fijaos, ¿qué tengo por ahí? 2 por 3. El 6 puede ser dividido entre el 2 y entre el 3. No es primo. El 7 también es primo. ¿Os dais cuenta? Aquí tenemos algunos ejemplos de números primos, como el 2, el 3, el 5 que ya hemos comentado. Fijaos que el listado continúa, sigue, según los criterios que hemos dicho antes. Por otro lado, ¿qué tenemos? Los números que no son primos, los cuales reciben el nombre de compuestos. Si tenemos estos conceptos claros, podemos pasar ya al siguiente punto, que es el de la descomposición en factores primos. ¿En qué consiste esto? Mirad, cualquier número se puede representar como un producto de los números primos que lo forman. Por ejemplo, el 12. ¿Cómo se hace esta descomposición en factores primos? Fijaos. Nosotros colocamos esta línea vertical de separación y ahora buscamos, dentro del listado de los números primos, cuál de esos números es capaz de dividir al 12. Por ejemplo, el 2. Bueno, pues yo el número primo que lo puedo dividir lo coloco a la derecha de esa separación vertical. Y me planteo 12 entre 2, 6. Y repito el proceso, es decir, vuelvo a buscar en el listado de los números primos qué número puede dividir al 6. Otra vez el 2. Bien, 6 entre 2, 3. Dentro del listado de los números primos, ¿qué número puede dividir al 3? Fijaos, el 3 ya es primo. Únicamente puede ser dividido dentro de ese listado entre sí mismo. Y cuando divido 3 entre 3, lo que me da es la unidad. Una vez que llegamos a la unidad, hemos acabado esa descomposición de factores primos. ¿Qué significa esto? Pues lo que nos está indicando es que mi 12, el número 12,
se puede representar como el producto de estos factores primos. Es decir, 2 por 2, 2 por 2 por 3. O lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 3. Veamos otros ejemplos. El número 68. Vamos a hacer esa descomposición con este número. Entre el listado de los números primos, ¿cuáles puedo utilizar? Bueno, así a simple vista, el 68 es par, entonces puede ser dividido entre 2. Pues usemos el 2. 68 entre 2, 34. Volvemos a hacer el mismo razonamiento. Dentro del listado de los números primos, ¿qué número puedo dividir al 34? Como sigue siendo par, me puedo decantar otra vez por el 2. Y me da 17. Dentro de ese listado, ojo, tengo el 17. Fijaos, el 17 ya es primo. Luego debe ser el mismo el que lo divida. Y ya hemos terminado. El 68 se puede descomponer en 2 por 2, que es 2 al cuadrado, por 17. El 15. Bueno, descompongamos el 15. ¿Qué números pueden dividir al 15? El 3, el 5. 15 entre 3, 5. ¿Qué número divide al 5? Dentro del listado de los primos, como el 5 ya es primo, el mismo. Y mi 15 se descompone pues, ¿en qué? En los factores primos, 3 por 5. Hay una cosa que quisiera dejar clara antes de pasar al punto del cálculo del mínimo común múltiplo. Y es la siguiente. Usemos como ejemplo el 30. Vamos a descomponerlo. ¿Qué números dentro de los primos pueden dividir al 30? El 2, pero también puede estar el 3 o el 5. La cuestión que quería dejar clara es la siguiente. ¿Por cuál de ellos debo empezar? ¿Tengo que elegir alguno en concreto? La respuesta es no. No ocurre nada, tanto si empezamos con el 2, con el 3 o con el 5. En los ejemplos que hemos puesto antes, por ejemplo el 12 y el 68, yo me he decantado por el 2 porque eran pares y son muy sencillos de ver. En el caso del 15 me he decantado por el 3 por voluntad propia, pero podía haber usado perfectamente el 5 antes que el 3. Veámoslo con el ejemplo del 30. Si yo, como es par, utilizo el 2, la mitad de 30 son 15. En ese 15 puedo poner un 3, sí, claro. Obtenemos el 5 y ya tengo descompuesto mi 30. La descomposición del 30 me da, ¿qué? 2 por 3 por 5. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si en lugar de por el 2 hubiésemos empezado por el 3? Bueno, si yo empiezo por el 3, 30 entre 3 son 10. ¿Qué números primos pueden dividir al 10? Pues tanto el 2 como el 5. Fijaos que son los dos que me faltan. Bueno, pues ahora el 5. Bien. 10 entre 5, 2. ¿Qué me queda ahora? Dividir entre 2. 2 por 3 por 5. Bueno. ¿Y qué ocurre si yo ese 30 lo comienzo a descomponer entre el número 5? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Un 6. ¿Qué puede dividir al 6? Cualquiera de ellos. ¿Qué descomposición obtengo? La misma. ¿Qué nos indica esto? Lo que comentábamos antes. Que no importa por qué número comienzo yo a descomponer. Es decir, comencemos por el número que comencemos, dentro de las posibilidades, es decir, uno de los primos que pueda descomponer a ese número inicial, voy a obtener siempre el mismo resultado. Por lo tanto, no os preocupéis. Empezad por aquellos números que os hagan el camino más cómodo, más sencillo. Sí,
el hecho de ver, por ejemplo, números pares y hacer la mitad os resulta algo cómodo, tirad por ahí y vais haciendo el número más pequeño para los posteriores cálculos. Pasemos a ver ahora el concepto de mínimo común múltiplo. Antes de hacer la operación y ver cómo se realiza, analicemos qué es eso de mínimo común múltiplo. Usemos el nombre de ese número, de esa cifra, para poder razonarlo. ¿Qué es esto de múltiplo? ¿Qué son los múltiplos? Para empezar, bueno, pues los múltiplos son todos aquellos números que, a partir de una cifra determinada, yo puedo obtener si dicha cifra la multiplico por cualquier otro número. Para que nos entendamos de otra forma, los múltiplos, o ejemplos de múltiplos, son los resultados de las tablas de multiplicar. Fijaos, si partimos del número 2, ¿qué resultados tengo yo en la tabla de multiplicar del número 2? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Por 4, 8. 10, 12, 14, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos números que tengo aquí son múltiplos del 2, porque yo los he obtenido a partir de multiplicar dicho número inicial, el 2, por una serie de números. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿qué ocurre ahora? Pues que este mínimo como un múltiplo, lo que me está buscando es un múltiplo que tienen en común más de un número de que yo parto, ¿de acuerdo? Pero entre todos los comunes el más pequeño. ¿Qué quiero decir? Pues que para buscar ese mínimo común múltiplo, igual que para buscar el máximo común divisor, que veremos ahora después, yo lo que hago es buscarlo entre más de un número, no solo a partir de un número, sino a partir de varios números. Si en lugar del 2 yo hablo de los múltiplos del 3, ¿cuáles son los múltiplos del 3? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 9, 12, 15, 18, por ejemplo. Bien, fijaos, si yo tengo los múltiplos del 2 y los múltiplos del 3, entre los comunes, entre los números que comparten, que son el 6, que son el 12, que son, si hubiésemos seguido también el 18, y todos los que continúan, bueno, por todas esas parejas de múltiplos que estos dos números comparten, ¿cuál es el menor, el más pequeño? Bueno, pues nuestro resultado, ¿cuál es? El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto cómo se puede calcular ese mínimo común múltiplo. Yo coloco todos los resultados de la tabla de multiplicar de cada número que quiera usar, que necesite usar, y busco el primer número que comparten todos ellos. Sí, esta es una forma de calcular, pero fijaos que cuando hablamos de números tan chiquitines como el 2 y el 3, es factible, es asequible. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de números más grandes? Bueno, cuando hablamos de números más grandes, la técnica para calcular el mínimo común múltiplo pasa por esa factorización de números primos que hemos aprendido previamente. Vamos a hacer como ejemplo el cálculo del mínimo común múltiplo de, por ejemplo, el 12 y el 15, que son números que ya hemos descompuesto antes en los ejemplos de la factorización de números primos. Si recordáis, el 12 cuando lo factorizábamos nos daba 2 al cuadrado por 3. Y cuando hemos factorizado el 15, lo que nos daba era 3 por 5. Una vez que los tenemos descompuestos, entonces, tenemos que aplicar esto que hemos escrito aquí, para calcular el mínimo común múltiplo de todas las descomposiciones de los números que participan. Yo cojo, elijo los números primos comunes, es decir, repetidos, que aparezcan
en cada una de las factorizaciones que hemos hecho. Y no comunes, también, los no repetidos, elevados al máximo exponente. Es decir, en caso de que estén repetidos, los que tengan un exponente mayor. Dicho de otra forma, de todas las bases distintas que aparecen, de todos los números primos que aparecen, yo cojo un ejemplo. ¿Qué tengo aquí? De cara a las bases. 2, 3 y 5. Pues yo pongo 2 por 3 por 5. Ya está. Y ahora, para cada uno de ellos, razono el exponente que tiene. Aquellos que aparezcan una única vez, entre todos ellos, le coloco el exponente que posea. El 2 solo aparece una vez, una única vez, exponente cuadrado, exponente cuadrado. El 5 solo aparece una vez, maravilloso. ¿Qué tiene? Exponente 1, exponente 1, lo dejo tal cual. ¿El 3 qué tiene? Hay dos 3's, ¿de acuerdo? Bueno, pues elijo el exponente mayor, el máximo exponente. Como los dos tienen exponente 1, lo dejo tal cual. Si aquí hubiese un exponente al cuadrado, yo le pondría aquí un 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Si, por el contrario, tuviese un exponente al cubo, le colocaría un exponente al cubo. Ojo, elijo el exponente mayor. No hago la suma de los exponentes. Tener cuidado con este punto. Bien, una vez que hemos elegido los comunes y no comunes dentro de las descomposiciones factoriales al máximo exponente, lo que hacemos es la operación y multiplicamos 2 al cuadrado por 3 por 5, 2 al cuadrado 4 por 5, 20, por 3, 60. ¿Qué me indica eso? Pues que el mínimo común múltiplo entre 12 y 15 es 60. Dicho de otra forma, si siguiésemos este ejemplo, yo colocase aquí el 12 y fuese haciendo la tabla de multiplicar del 12 y aquí el 15 y fuésemos haciendo la tabla de multiplicar del 15, el primer número que compartirían los dos, que aparecería en ambas tablas, ¿cuál sería? El 60. ¿Qué ocurre si en lugar de dos números tenemos 3, 4, 5 para calcular ese mínimo común múltiplo? Nada, es el mismo camino el que debemos seguir. Lo primero que hacemos es descomponer en factores primos cada uno de los números. El 12 ya lo tenemos, el 15 también, y el 30 es el último ejemplo que hemos hecho antes. Posteriormente, una vez que tenemos descompuestos todos los números, aplicamos esto. Elijo un ejemplo, una muestra de cada uno de los números que aparece. ¿Repetidos o no repetidos? ¿Qué tengo? Tengo 2's, tengo 3's y tengo 5's. 2 por 3 por 5. Y ahora, de cada uno de ellos, cojo el exponente mayor que aparezca. De los 2's que tengo, los exponentes son el cuadrado y 1. Pues ¿qué cojo? El mayor. 2 al cuadrado. De todos los 3 que aparecen, todos están elevados a 1. Pues nada, lo dejo tal cual. 3 elevado a 1, porque el 1 es el mayor de los 3 que aparece. Y lo mismo ocurre con el 5. Los dos 5 que aparecen están elevados a 1. Pues 5 elevado a 1. Si resolvemos esto, obtenemos el mínimo común múltiplo entre el 12, 15 y 30. Fijaos que es exactamente la misma técnica, tanto si tengo 2, 3, 5 o 7 números para calcular. Pasemos ahora a ver el cálculo del máximo común divisor, y como hemos hecho antes con el mínimo común múltiplo, razonemos con su nombre, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué son los divisores? Los divisores son todos aquellos números capaces de dividir a un número determinado. Fijaos, 4, ¿qué divisores posee? ¿Qué números pueden dividir al 4? Pues el 1 puede dividir al 4, el 2 también lo puede dividir, y el 4 lo puede dividir. Ojo, dividir y que el resultado me dé exacto, obviamente. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Por ejemplo, también el 12. ¿Qué números pueden dividir al 12? Los números que pueden dividir al 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. Bueno, ¿qué es esto de máximo común divisor? Que de entre todos los divisores que poseen los números que yo quiero comparar, elijo entre los repetidos. ¿Qué repetidos tenemos por ahí? Fijaos, tenemos el 2 y tenemos el 4,
En este caso, elijo el máximo, es decir, elegimos el valor más elevado. El máximo común divisor entre el 4 y el 12 es el 4. Esta es una forma de calcularlo, pero como hemos visto antes con el mismo común múltiplo, claro, para números más grandes o muchos números, existe también la forma que tiene el propio máximo común divisor sin tener que recurrir a ese cálculo de divisores de cada número. ¿En qué consiste ese cálculo de máximo común divisor mediante este camino? Que es el que haremos habitualmente. Fijaos, como siempre, una vez que yo tengo los números que debo usar, los descompongo factorialmente, como ya los tenemos hechos de antes, y ahora aplicamos, ojo, porque aquí cambia un poquito con respecto a lo que hemos hecho el mío con múltiplo. Aquí únicamente son los comunes al mínimo exponente, es decir, los números repetidos, los números que aparezcan en todos ellos al mínimo exponente, al exponente más bajo. Fijaos, comunes, insisto, los números que aparezcan en todos ellos. En todos ellos. Tiene que aparecer en todos. No basta con que aparezcan en dos de ellos. Tiene que aparecer en todos los números que yo tengo. Vale, entre el 12, 15 y 30, ¿cuál o cuáles números aparecen en todos ellos? Pues únicamente aparece el número 3. El 2 aparece en el 12 y en el 30, pero no en el 15. Y el 5 aparece en el 15 y en el 30, pero no en el 12. Luego no me sirven. Al mínimo exponente de los 3 treses, ¿cuál es el exponente más bajo que aparece? El 1. Vale, pues ya hemos calculado el máximo común divisor de esos tres números. Fijaos en este ejemplo. ¿Qué ocurre cuando en mis descomposiciones factoriales de números primos yo no tengo ningún número en común? No hay ningún número repetido que aparezca en la descomposición del 68 y del 15. En este caso, ¿cuál es el máximo común divisor? ¿Es 0? Respuesta, no. En el caso de que no aparezcan números comunes, no es 0 el máximo común divisor. El 0 no puede ser divisor de ningún número. No aparece ningún número. Fijaos ahí arriba. ¿Cuál es el número más pequeño, el divisor más pequeño, que comparten siempre cualquier pareja, trío, cuarteto de números? El 1, la unidad. En caso de no tener ningún número primo en común, el máximo común divisor será siempre la unidad. Espero que os hayan quedado claros los conceptos que hemos visto hoy. Recordad que es muy importante repasar todo esto para poder afianzarlo bien. Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!